Antes de ver el video, vamos a leer lo que está en el punto A, el trasfondo de Pérgamo. Hay bastante información y si uno quisiera sacarle bien el jugo a esta iglesia de Pérgamo, no nos alcanzaría un día, tendríamos que dedicarle 2, porque es bastante interesante y profundo el mensaje a Pérgamo, pero la situación de Pérgamo tiene mucho que ver, como venimos viendo, con nuestra propia realidad. Y Pérgamo aporta más detalle quizás que otras congregaciones o que otras ciudades, que es la que estamos viendo. Y sin embargo es uno de los mensajes, o de lo que tiene que ver con el texto, es cortito. O sea, no es que es mucho. Sin embargo hay tantas cosas. Está en Apocalipsis 2, desde el versículo 12, tenemos el mensaje a Pérgamo. Pero bueno, primero vamos a leer el trasfondo. Así tenemos un pantallazo rápido de lo que era Pérgamo, y después vemos el video. Es cortito igual. Y dice, trasfondo: a diferencia de Éfeso y Esmirna, Pérgamo no poseía puerto. Se encontraba a 30 kilómetros de la costa del Egeo. No obstante, su importancia no pasaba tanto por su actividad mercantil, sino por su historia y desarrollo cultural. Acá ya encontramos una primera diferencia con las otras dos que habíamos visto. ¿Se acuerdan que Éfeso y Esmirna tenían puerto propio, cercano? Eso les daba una actividad comercial importante. Pérgamo no tenía puerto, estaba lejos de la costa. Pérgamo había sido capital de Asia por 400 años. Después del dominio griego, sigue conservando su condición de capital bajo el Imperio Romano. Su famosa biblioteca contenía alrededor de 200.000 pergaminos. Solo era superada por la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo antiguo. La palabra pergamino surge de esta ciudad, que desarrolló una alternativa al uso del papiro como soporte para la escritura. La materia prima era el cuero de diferentes animales que se procesaban para que fueran aptos para la escritura. Con el tiempo reemplazaron al papiro. La mitología greco-romana, con su politeísmo, estaba bien arraigada. La construcción de varios templos destinados a diversos dioses hablan de las características, la característica espiritual de esta ciudad. Cuando alguna persona quería jurar por alguien superior, lo hacía por Artemisa de Éfeso, Apolo de Delfos o Esculapio de Pérgamo. ¿Se entiende esta última frase? Cuando yo me mandaba alguna macana cuando era chiquito, y nadie me creía porque era mentiroso. ¿Y por qué jurábamos? Para aseverar de que estábamos diciendo la verdad. Por Dios. Cruzábamos, le dábamos un besito al dedo. Te lo juro claro, la costumbre de hacer eso es desde... Fíjense que acá cita que cuando uno quería jurar por alguien superior, ¿por qué lo hacían? No lo hacían por Dios, porque no creían en el Dios de la Biblia. Pero ¿por quién juraban? Por Artemisa de Éfeso. Creo que no dice Diana de Éfeso, no es la misma. Es la misma, es Artemisa Diana. Cuando lo vimos en el caso tan interesante. Bueno, en Pérgamo, ¿por quién juraban? ¿Quién era para ellos? ¿Y quién era Esculapio? ¿Qué nombre, no? Bueno, ahora vamos a ver quién es. Bueno, Esculapio tenía que ver con la sanidad, porque en Pérgamo había un centro de salud muy importante.
de Pérgamo era el famoso médico Galeno. ¿Escucharon hablar de Galeno? Sí. Bueno, Galeno es el nombre de un médico muy famoso que era de Pérgamo. Y Galeno, en Pérgamo, tenía un centro de salud, tenía como una especie de hospital, en donde, bueno, recibían gente, pacientes de todo el imperio, era muy famoso. La medicina que es privada de Galeno viene. Claro, exacto. Ese nombre tiene que ver con ese doctor Galeno. Y Esculapio era médico. Y Esculapio era como el dios de la sanidad, ¿no? Esculapio era considerado el dios de la sanidad. Ahí está. ¿Por qué estaba escrito ahí? Porque se asistían Por eso lo dije. En todas partes. Su templo era un centro de peregrinación donde asistían enfermos de todas partes. Su símbolo era una serpiente que todavía se utiliza en la medicina y la farmacología. ¿Vieron alguna vez ese símbolo? Sí, Ahí vos lo tenés ahí. Su símbolo era una serpiente que todavía se utiliza en la medicina y farmacología y se la ve enroscada en una copa. No, pero eso no son cuatro. ¿Eh? ¿No es eso? ¿O Sí, sí, sí. Pero no es en una copa. Ese era Esculapio. Bueno, esos dibujos, A los pictoriales. bueno, ven ahí en esa escultura hay un palo y una serpiente enroscada en el palo. Los dibujos que estaban antes, no sé si antes o después, son dos símbolos distintos, son parecidos, pero la vara de Esculapio o de Asclepio, porque el tema de los nombres varía de acuerdo a la cultura que los nombra, porque hay una mezcla de griego y de latín, por el tema de los romanos y los griegos. Y después se va derivando. El de la farmacología es la serpiente con la copa, en una copa. Este, que es parecido, son dos serpientes, pero este tiene que ver con la vara de Hermes, que era otra cosa, no tenía nada que ver con la medicina, sino con el comercio. Bueno, todo se va modificando y se va... ¿Esto nace de lo del desierto? ¿Eh? ¿Viene de lo del desierto con Israel? No, este símbolo no tiene nada que ver con el pueblo, con la cultura judía, ni con la historia bíblica. Son símbolos paganos, son símbolos de la cultura de ellos. Me llama la atención la similitud. Sí, porque Moisés levantó una vara en el desierto, ¿no? Él levantó, sí, una vara con una serpiente en el extremo. Pero esto tiene que ver con el origen de esto es greco-romano. ¿Por dónde andamos? También sobresalía el templo de Zeus, construido frente al templo de Atenea. En una saliente de la montaña había una formación rocosa que se asemejaba a un trono. En ese lugar se hacían sacrificios continuos a Zeus, y algunos lo relacionan a la expresión el trono de Satanás. Pero también Pérgamo disputaba con Esmirna el derecho de ser reconocido como el centro más importante de culto hacia el emperador de Roma. De hecho, seguía siendo la capital política del imperio en Asia. Desde ese lugar se gobernaba. Otro derecho que tenía el gobernador romano de Pérgamo era el de hacer justicia por la espada. Ese término ahí entre paréntesis, jus gladi, tiene que ver con una concesión que el imperio romano hacía a ciertas ciudades importantes para que ellos en un juicio determinaran la condena a muerte. O sea, no todo lo podían hacer. Pérgamo era una ciudad importante que había sido capital y que tenía también una relevancia política y cultural que el Imperio Romano lo tenía como una especie de lo que está en Córdoba, así como CPC. tipo CPC. ¿Cómo sería? Una delegación del poder de la capital en otros lugares del imperio. Bueno, Pérgamo tenía esa concesión de hacer justicia por la espada.
El caso de la historia de Pablo, ¿se acuerdan que él apela a quién? A César. O sea, apela al emperador porque él era ciudadano romano. Y él reclama que el que determine la sentencia o que el que hiciera justicia sea el emperador, o sea, en Roma. ¿Por qué? Porque era la capital del imperio. Bueno, en este caso, Pérgamo podía dar sentencia también. Otro derecho que tenía el gobernador romano, bueno, esto de juzgar, o sea que si consideraba que alguien era merecedor de la pena de muerte, daba la orden y se lo ejecutaba en el momento. O sea, no solamente era la concesión para dictaminar, decretar la muerte, sino de hacerlo en el momento sin juicio previo. Sin juicio previo. Es de suponer que desde esa sede de gobierno se emitiera la orden de perseguir y matar a los cristianos, entre los que se encontraba Antipas. Roma demandaba que se reconociera al emperador como Señor y Dios, cosa que los cristianos rechazaban. Es por esto que también se considera que la expresión del Señor, trono de Satanás, y donde mora Satanás, hace referencia a un estilo de gobierno político demoníaco. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, hacia el Señor, ahí en Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Recién hablábamos de Juz-Gladí. ¿Por qué aparece ese término, la espada de 2 filos, al comienzo de la carta? Tiene relación con Pérgamo y con esta práctica de la justicia por la espada. ¿Cómo se presenta el Señor acá? El que dice, yo tengo la espada, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Como el juez. Él es el verdadero juez y Él es el que tiene la autoridad para hacer justicia de una manera mucho más perfecta y más grande que la que el gobierno de Pérgamo tenía, y que de alguna manera, cuando arranca, vieron que cuando arranca cada mensaje el Señor dice algo, pero no algo para retar o para asustar o para meter miedo, sino para qué? Para alentar, para decirle, no les teman a estos que creen que tienen el poder de la espada, porque yo tengo la verdadera espada de poder perfecto, ¿no? Yo soy el que hace justicia. Vamos a leer el mensaje a Pérgamo, continuar leyendo. Hemos arrancado por el primer versículo, por el 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ese es Antipas. La tradición cristiana habla de Antipas. En la Biblia no está relatado el detalle de cómo muere Antipas, pero sí en la tradición de la iglesia. Y en la tradición de la iglesia se cuenta. Bueno, vieron que acá en este versículo 13 aparece Antipas y aparece como un testigo fiel que fue muerto. Dice eso, ¿no? Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, ¿por qué fue muerto? Por ser testigo. Y un testigo fiel. Alguien que daba testimonio de la fe en Jesucristo en un lugar totalmente contrario, hostil a la fe cristiana. Dice la tradición que lo obligan pretenden obligar a Antipas a que maldiga a Jesús y a que reconozca al César como Dios. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Era una costumbre
que en todo el imperio ya se había adoptado para confrontar a los cristianos y obligarlos a que abandonen su fe. Lo quisieron hacer con Antipas y él se negó. Y no solo que se negó, sino que se dice que Antipas era pastor en la iglesia de Pérgamo y era un pastor que había sido discípulo también de Juan y que tenía una fuerte vocación, un llamado al ministerio de la enseñanza. Era un maestro de la palabra. Y entonces, ¿qué hace Antipas? Empieza a desarrollar todos los argumentos que sostienen la fe cristiana y que demuestran que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Y me encantan algunos de los detalles, creo que está en la hojita, cómo él argumenta la diferencia que hay entre el Dios ético y perfecto de la Biblia contra los dioses del paganismo grecorromano. Y entonces les muestra todos los defectos de los dioses. O sea, él conocía la mitología. Entonces le dicen, miren, Apolos hizo esto, Zeus tuvo relaciones con las mortales y tuvo hijos semidioses, se peleaban entre ellos, había envidia, les muestra todo el pecado de los dioses y les muestra al Dios de la Biblia. Entonces, bueno, le dio tanta bronca al funcionario que tenía el juzgadí, o sea, el poder de decidir la vida o la muerte, le dio tanta bronca que ahí decretó matar a Antipas. Ahora, ¿cómo encima? Una de las muertes más terribles era ser no quemado en la hoguera, pero sí lo ponían en una especie de olla hirviente y se prendía fuego abajo y se iba cocinando. Esa es una versión, pero hay otra versión que sí hay más sustento por los antecedentes, que justamente ellos tenían una forma de tortura que era la del toro de bronce. Pero eso lo leí. Quien fue el primero que lo usó fue el que lo creó. El que lo hizo. Lo leí, sí. Sí. Experimentó el mismo. Exacto. ¿Y en qué consistía? Era un toro hecho de bronce hueco. Tenía una parte donde se abría como una compuerta, ahí metían a la persona, cerraban eso y abajo prendían fuego. Y de a poquito iba levantando temperatura. Y si la tortura consistía en, en algún momento vas a tener que aflojar y pedir que te abran la puerta y te saquen, porque no solo se quemaban, morían asfixiados, y aparte por la nariz del toro, una vez que estaba liquidado, salía el vapor de todo lo que se estaba quemando ahí. Esa es una imagen que recrea eso, ¿no? Metían por esa compuerta a la persona, fuego abajo, y tenía poco tiempo para renegar de la fe o para dar una información, porque a veces se usaba todo esto no solo por las cuestiones religiosas, por las cuestiones... Fui yo, no importa. Sí, las cuestiones militares, a los espías, a los que lograban capturar de los enemigos. Hay una película que se llama Inmortales, no sé si la viste. Sí, que está la escena esta. Está la escena esa, es fuertísima. Meten a 3 mujeres, creo. Y encima estaba diseñado para que el grito de la persona salga como por trompetas. Entonces era como que el toro estaba... No, es terrible. Todo este detalle, toda esta información que es fuerte, ¿era por qué? Porque, como venimos viendo en las otras congregaciones, el trasfondo espiritual en esos lugares, en esas ciudades, era denso.
Y la actitud frente a los cristianos y frente a la fe del Evangelio de Jesucristo, era totalmente contraria, como decíamos, hostil y violenta, y llegaban hasta esos niveles. Y por eso el Señor acá destaca también donde mora Satanás. O sea, el control, ¿quién lo tenía? ¿Quién dominaba? ¿Quién ejercía el poder, la autoridad, no solo política, sino espiritual? El diablo gobernaba a través de esos sacerdotes, sacerdotisas, templos, todo dedicado a la adoración a otros dioses, todo destinado a desviar o a anular la fe, pretender anular la fe para imponer por la fuerza otras creencias. Y uno dice, oh casualidad. El mundo no está llevando las cosas a ese nivel, en donde se pretende legislar y bajar línea en contra de lo que nosotros creemos que es palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Y hasta se está queriendo imponer por la fuerza. No nos debe extrañar que en un futuro no muy lejano se nos pretenda obligar a cambiar lo que nosotros creemos para adoptar lo que ellos proponen. De alguna manera ya algunos, sin darse cuenta, están adoptando algunas cosas, ¿no? Total, si todos lo hacen, si el mundo va para ese lado, y pues vamos, todo. ¿Para qué vamos a hacernos tanta complicación? Bueno, algo de eso pasaba también en ese contexto. Algunos cristianos se mantenían firmes, como en el caso de Antipas. Pero otros no, por ahí claudicaban, no se aguantaban la presión. Muy terrible. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acá ahora entramos en otro terreno. Hasta ahora vimos el contexto sociocultural político de Pérgamo. Pero ahora ya estamos entrando en la parte espiritual, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Acá ya hay otro problema y el Señor dice, tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti. Y no es que le da un mensaje misterioso, críptico, así, turbio, Bien claro. bien clarito. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Balaam? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Algo dice ahí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de Éfeso? La misma situación, junto con Jezabel. ¿Se acuerdan cuando veíamos el espíritu de Jezabel? Estaba citando a personajes del Antiguo Testamento que habían, en este caso el caso de Balaam, negociado con un rey para poner tropiezo al pueblo de Dios y hacerlo caer en pecado. Y ese tropiezo tenía que ver con la fornicación, pero también con comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Qué pasaba en Pérgamo? Lo mismo que veníamos viendo, también había templos, había centros de placeres de todo tipo, y los cristianos también vivían ahí, estaban expuestos a eso. Una de las cuestiones era la de comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo en algún momento tiene que escribir acerca o enseñar acerca de la comida, ¿no? Y de la comida que se sacrificaba a los ídolos. Y en esta iglesia estaba ese problema latente. ¿Por qué? Porque había alguien que enseñaba que no era tanto problema, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? No era tanto problema.
Y podrían hasta citar a Pablo. ¿Vieron que el apóstol Pablo enseñó que de todo lo que hay en la carnicería pueden comer si no hacen oración de gracia? Entonces, pero ¿cuál es el tema? Porque alguien ya me veo que me va a decir, Triqui, nosotros no comemos carne y no sabemos dónde viene. Porque es así o no. No solo carne comemos. Todo. Compramos en la verdulería, compramos pollo, carne de vaca, carne de cerdo. Comprábamos. Sí, también. Y si eso fue sacrificado a los ídolos, o si eso, el dueño del campo no hizo algún trabajo, alguna promesa o algo para tener más animales y para hacer más, y hizo algún pacto sobre su estancia y sobre su campo, y nosotros estamos comiendo la carne que un estanciero por ahí consagró a Satanás. Si yo sé eso, Claro, yo no como de esa carne. pero sin saberlo. Y lo mismo con la verdura. Yo he ido, me acuerdo, a Cruz del Eje, en la crisis del 2001, y hacíamos compras en las quintas, y veníamos acá y repartíamos, ¿no? ¿Eh? Similar. Claro. Teníamos una Express rojita, en esa íbamos todos los... Y unas verduras, unos hermosos, baratos y todo. Pero después me entero que por ahí había un boliviano, tenía una quinta, pero que todos los años sobre esa quinta, culto a la Pachamama. ¿No? Porque el culto a la Pachamama enseña, bueno, que tenemos que respetar a la Madre Tierra, es la que nos da la vida, que esto, que el otro. Pero uno sabe que, bueno, que por la palabra de Dios tenemos que dar culto al Creador y no a las cosas creadas. O sea, la tierra es creación de Dios. Sí hay que respetarla, hay que cuidarla. Dios nos puso al hombre y a la mujer en la tierra para que administren la tierra, ¿no? Para que la cuiden, pero bueno, todo mal, todo mal. Pero si yo sé que en ese lugar se hicieron ofrendas a demonios, porque detrás de algo aparentemente que tiene una buena intención, esa práctica está reñida con la palabra de Dios. Entonces, si yo sé eso, bueno, ahí no compro más. ¿Qué me va a dar a mí la certeza de que lo que comemos todos los días no pasó por algún rito de estos? Pero sí, lo que enseñaba Pablo es cierto. De todo lo que uno va a comprar, ore sobre eso, dé gracias, santifique la comida. Y no hay problema, porque por la oración, dice, es santificada. No hay que hacer ese problema. Pero si habla de la conciencia, habla de la conciencia. Pero si yo sospecho algo, más vale me abstengo de eso o no hago eso. Bueno, el problema que destaca acá el Señor tenía que ver con ese tipo de prácticas, ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Pero que también era una secta dentro de la iglesia, que estaba ahí con un tipo de prácticas también parecidas a las de los de Balaam. Pero más que nada tenía que ver con una cuestión de poder, de lucha por el poder, las internas de poder dentro de la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, por si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez aparece la espada, ¿no? Un elemento interesante. Triqui, perdón, con la espada que sale de mi boca, dice acá, es a través de la palabra. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como decía, no nos va a dar el tiempo físico para todo lo que hay todavía, para rato ahí, ¿no? Más o menos nos vamos ubicando en el contexto de Pérgamo.
de cómo era esa ciudad, cómo se vivía, en qué se creía. Parecido a los demás, pero acá también tenemos algunas cosas que son nuevas en comparación a las otras, algunas cosas que aparecen. La situación de la iglesia, los enemigos de afuera, pero también los enemigos de adentro. Las internas, los nicolaitas tienen que ver con eso. Satanás no solo tenía un centro de adoración para los incrédulos o los politeístas de Pérgamo, sino que también había una influencia espiritual que estaba operando sobre la iglesia. Por un lado, bueno, persiguiendo, atacando a los cristianos, a los siervos de Dios. La persecución no era todavía tan fuerte, pero a los referentes de la fe, a los pastores, a las personas que eran líderes espirituales allí, se los tenía en la mira, ¿no? Y en cuanto tenían oportunidad, los confrontaban y los presionaban para que abandonen la fe, para sacarlos del medio. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Cómo pelea el Señor con su palabra? Sí, hay que conocer su palabra. Poniéndolos en evidencia. Al engaño hay que combatirlo con la verdad. Por ello hay que conocer la verdad. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que en todas estas cuestiones de doctrinas, todo el Nuevo Testamento viene combatiendo la doctrina de Balaam, de Jezabel, de los nicolaitas, de los gnósticos, las filosofías, de la cultura grecorromana, el empezar a mezclar las creencias de uno con otro y meterlo dentro de lo que es la enseñanza de la iglesia, al punto de confundir a quién se ora. Hay una carta de Pablo a los Gálatas, a los Colosenses, en donde justamente se habla de cuidado con rendirle culto a los ángeles. Habían empezado a adoptar una práctica dentro de la reunión de oración de los jueves, a las 20, a no solo orar al Señor, sino que antes hay que orarle a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, ¿quiénes eran? Dentro de la filosofía y de la cultura, de la mitología griega. Los mensajeros. Los que tenían que llevar el mensaje, y en este caso eran los que llevaban las oraciones a la presencia de Dios. Entonces había que estar bien con los ángeles, ¿no? Darle alguna alabanza, alguna oracióncita a los ángeles, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos garanticen que iban a llevar las oraciones, que iban a llegar los motivos de oración a la presencia de Dios. Es una cosa muy, quizás inocente, sutil. Dentro de la Iglesia Católica, en la actualidad, desde siempre que existió la Iglesia Católica, mantuvo eso. Las intercesiones para llegar a la presencia de Dios. ¿Era a través de Jesús? ¿Solamente? No. Había que orarle a San Fulano, a San Mengano, a este. ¿Tenés un problema de amores? Te deriva. Sí. ¿A quién había que orarle? Ir a Valle. A San Antonio. ¿Eh? Ir a Valle Hermoso. Para San Antonio, claro. A San Antonio. Para San Antonio, pedirle un novio. Pedirle a San Antonio, pedirle a la de Satanudo. ¿Tenía alguna complicación con un trámite, algo está trabado? La Virgen de los de Satanudo. Y para cada cosa había El trabajo, San Cayetano. Es el que menos clientes tiene. Sí, Está falto de... ¿Eh? Yo creo que en la iglesia hay superstición. Bueno, por eso yo siempre digo, nosotros hablamos de la Iglesia Católica. Está bien. Pero ¿y por casa cómo andamos?
Es menos, ya sabemos, pero por eso digo, el que no se afirma en la verdad, ¿cómo puede combatir el engaño? ¿Cómo puede filtrar lo que no es de Dios y dejarlo afuera? Bueno, este tipo de problemas, por eso decimos que estos mensajes a las iglesias siguen siendo vigentes para nosotros. No es un problema de aquella época, porque el trono de Satanás, o sea, hay lugares en donde Satanás tiene una influencia grande. Y hay lugares, me refiero cuando digo lugares geográficos. En la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el litoral, en el NOA, en la Patagonia, hay pueblos, hay lugares en donde se siente más que en otros. Es una cuestión espiritual. Y uno ve la realidad de las iglesias, de las congregaciones en esos pueblos, y se van también repitiendo casos como este, en donde, por ejemplo, las iglesias peleadas todas entre ellas, no crecen, no hay un mover de Dios, no se ve. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuesta tanto que una iglesia se desarrolle y pueda crecer en un lugar? Hay toda una connotación espiritual. Y Satanás tiene sus ejércitos y sus maneras de operar sobre ciudades en donde hay congregaciones cristianas. Esto uno lo vive, lo puede palpar en la medida en que nos vamos metiendo en este mundo espiritual, y también podemos ver cómo el Señor puede romper con todo eso, por ejemplo, cuando las iglesias se unen, cuando los siervos de Dios se unen y empiezan juntos a batallar contra eso, a resistir la mentira del diablo, los engaños, las falsas doctrinas, empiezan a predicar la palabra, a anunciar el evangelio, y Dios empieza a romper. Y yo lo digo por la experiencia de haberlo vivido en otros lugares. Iglesias que no crecían, iglesias que se secaban, pastores que abandonaban el ministerio, pastores peleados entre ellos porque se robaban los miembros unos a otros. Cuando se unen y empiezan a romper con todo eso y a restaurar las relaciones, a pedirse perdón, a orar en una misma dirección, restauran la relación entre ellos, pero eso se ve después en la iglesia. Eso baja espiritualmente, y las congregaciones que no se conocían entre sí de repente empiezan a juntarse, a hacer cosas en común, organizar campañas, organizar alguna actividad, qué sé yo, lo que sea, y comienzan a crecer. Iglesias que años no crecían, de repente cuando se presenta lucha al enemigo, resistencia y a confrontar con las tinieblas, Dios comienza a romper todo eso, y es impresionante ver cómo empiezan otra vez vuelven al fuego del primer amor, lo que veíamos en Éfeso. La gente escucha el Evangelio y se convierte, empiezan a ver milagros, se oran por los enfermos y se sanan, cosa que antes no pasaba, porque había una opresión espiritual que impedía que eso suceda. Yo se lo puedo afirmar, es así. Cuando se enfoca eso, se ataca eso, orando y poniéndonos de acuerdo en el nombre, porque la división, la desunión, le da autoridad al diablo para que él pueda hacer lo que quiera. Y por eso no hay crecimiento, por eso no se ve el poder de Dios, por eso no hay amor entre los hermanos. Siempre está el chusmerío, la crítica, la murmuración, lo que hablábamos recién, ¿no? Ese tipo de manifestaciones, ¿no? Nunca una buena, nunca le sacan una virtud al hermano. Lo cuerean, no le queda ni una lonja de cuero. Pero cuando Dios empieza a hacer algo, eso se va modificando, va cambiando. Y las iglesias también empiezan a crecer, empiezan a ver el poder de Dios. Y yo creo que estos mensajes que tenemos acá en estas iglesias nos ayudan también a que nosotros podamos identificar los puntos flacos que podemos tener, los puntos débiles. ¿A dónde tenemos que apuntar para corregir cosas?
porque en cada carta, en cada mensaje, el Señor señala. Habíamos dicho que solamente 2 no tienen recriminación, pero en las otras, tengo esto contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, pero menos mal que son pocas. No era tampoco. Porque ya vemos por un lado todo lo que hay afuera, pero también los problemas de adentro. Hay que arreglar los problemas de adentro. Por tanto, dice el versículo 16, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene que oír? El que tiene oído. Pero ¿en qué está hablando? ¿En qué no tiempo verbal, pero en qué persona está hablando? ¿O en qué? Bueno, el que tiene oído está hablando de singular. Primera persona, eso. ¿Está hablando? O sea, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a... Pero ahí aparece en plural, las. O sea, lo que tenemos que oír es lo que el Señor está diciendo. Por eso, ¿se acuerdan la primera lección? Introducción a esto. Los mensajes a cada una de las iglesias no son para esa época de la historia. ¿Se acuerdan que estaba la división de que cada iglesia correspondía a una época de la historia? Primer siglo y así hasta nuestro tiempo. No, lo que está escrito para todas las iglesias Para todos los tiempos. es para todos los tiempos y para todos nosotros. Claro. No, esta para la iglesia bautista, para nosotros no es. Claro, y es de forma individual también, para cada uno de nosotros. Y ese es el... Bueno, eso es lo que habíamos hablado, a eso iba. No es que uno tiene que oír lo que los pastores tienen que hacer o que las iglesias tienen que hacer. Lo que yo como individuo tengo que hacer. Porque es muy fácil decir, bueno, este era un mensaje, ¿se acuerdan que habíamos visto, no? Para el ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? El pastor. Esto que sabe el pastor, esto para el pastor, para mí no es. Esto lo tiene que lo analice el pastor y el liderazgo de la iglesia, y lo que tiene la responsabilidad pastoral en la iglesia, el liderazgo. No, el que tiene oído para oír, y estos mensajes eran conocidos por todos, no por el pastor solamente. ¿Por qué nos llegó a nosotros y está en este libro? ¿Para que lo sepa el pastor nomás? No, para que nosotros lo sepamos. Entonces, cuidado con las cosas que del mundo se nos quieren meter como una especie de lo que pasó con Balán, con Jezabel, con los Nicolaitas. Cuidado con adoptar cosas que el mundo quiere imponernos, porque total no pasa nada. No, sí pasa. Pero hoy en la actualidad hay Balaam, Nicolaita, Jezabel, ¿Sí? que las hay. Claro, O los hay, mejor dicho. claro. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Está interesante? Está lindo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar juntos y empezar a conocer en tu palabra aquellas cosas sobre las cuales tú adviertes a tu pueblo y a cada uno de nosotros, Señor. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando y mostrándonos aquellas cosas que debemos desechar y aquellas cosas que tú quieres que aprendamos, que podamos, Señor, en este tiempo prepararnos y buscarte para que el engaño de este mundo no nos seduzca, no nos confunda, y que también, Señor, podamos ser instrumentos para bendecir a otros, para afirmar la fe de los más nuevos, para predicar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Señor, líbranos del malo, líbranos de sus trampas, de sus engaños. En el nombre de Jesús resistimos toda obra del diablo sobre nuestras vidas,
sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida de tus siervos en este lugar. Padre, deshace toda obra del diablo, desbarata, Señor, toda trampa que se pretende tender sobre aquellos que te quieren servir. Señor, que tu Espíritu Santo pueda darnos discernimiento. Dejamos en tus manos todas las cosas, Señor, y rogamos que aquellos que regresan puedan ir tomados de tu mano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.